desarrollar la tarea sin ningún inconveniente. Ok, vamos entonces a hablar ahora de la planilla. Decíamos que como parte primordial de cualquier presupuesto debe de tener la parte de la planilla, ¿no? Y esta planilla puede estar dividida, podemos dividir planillas en los diferentes departamentos, ¿no? Podemos hablar de una planilla separada para el departamento de ventas, podemos hablar de una planilla para el personal administrativo, podemos hacer una planilla para el personal de producción, que probablemente sea un poco diferente porque tiene que ver con las horas laborales, tiene que ver cómo estamos asignando ese salario, ¿no? Para efectos o para este cálculo vamos a tomar un salario fijo, ¿no? Independientemente sea administrativo o de ventas o de producción, vamos a tomarlo por igual. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque como digo, ¿no? Hay que incluirlo dentro del presupuesto operativo de la empresa o de las empresas, es una parte fundamental. No podemos hablar de presupuestos y dejar esta parte importante, ¿no? La parte de recursos humanos. Tenemos que hacer, por consiguiente, entonces, las valoraciones, los cálculos pertinentes para incluirlo en el presupuesto. En ese sentido, hacemos un cálculo para planilla de pago y un presupuesto de planilla de sueldos y salarios, ¿no? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque en el caso de los presupuestos, lógicamente vamos a tomar algunos valores que van a ir provisionados, no que para la empresa va a representar una salida de dinero en el momento, sin embargo, se necesita tener la provisión para en un momento determinado la empresa primero debe de saber cuánto tiene que pagar como obligación. Segundo, es porque debe de registrar en la parte de gasto una cuota de forma mensual. ¿Qué pasaría si no lo registra de forma mensual? Pues estaría cargando allá por diciembre probablemente todas las obligaciones que tiene, ¿no? Y lógicamente eso no sucede porque en el caso de las AFP, en el caso del Seguro Social, en el caso de impuesto a la renta, eso se calcula de forma mensual. Y si no se paga en el mismo periodo, pero sabemos que se paga en el siguiente mes, los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, ¿no? Entonces hay una obligación por la parte de la provisión en el área contable y hay una obligación de la parte financiera que debe de saber o conocer cuánto es lo que necesita pagar o cuánto se va a pagar, perdón, para el siguiente mes, ¿no? Entonces esos datos son sumamente necesarios cuando hablamos de un presupuesto completo que incluye la parte del presupuesto de efectivo, ¿no? Conocido como cash flow. Debemos de saber cuáles son las obligaciones inmediatas de la empresa, cuáles son los ingresos que va a tener en función del presupuesto de venta, pero también todas aquellas obligaciones que va a tener que generar salidas de efectivo y que por consiguiente deben de estar presupuestadas, ¿no? El no hacerlo en un momento determinado va a tener serios problemas. Problemas de falta de liquidez, problemas de falta de recursos, donde probablemente algunas obligaciones no se van a poder cumplir. Y el no cumplirlos en algunos casos implica también o acarrea también las multas, los intereses adicionales que las empresas probablemente no estén dispuestas a pagar. Así que por eso es que es importante la parte del presupuesto de planilla y la planilla de pago. Y la vamos a dividir en dos, ¿no? Primero vamos a hacer la planilla de presupuestos de sueldos y salarios y después vamos a hacer la planilla de pago. Vamos a utilizar esta tabla de renta que tenemos por acá, donde dice, según la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Cómo debemos de calcular las retenciones o también el código tributario, ¿no? Donde nosotros agarramos toda esa parte legal para poder hacer todas las deducciones que son de carácter obligatorio, que las empresas deben de cumplir y, por lo tanto, el sujeto, ¿no? Que somos los empleados que estamos obligados también a pagar esos impuestos. Pregunto, ¿cuántos de los que están conectados acá hacen planilla o han hecho planilla? ¿Alguien ya ha trabajado con esta parte? Yo, pero hace muchos años. Paola dice que hace muchos años, Gabriela... Okay. Sí, también. Ok.
Entonces se le facilita un poco, ¿no? El comprender esta terminología o esta mecánica que vamos a seguir. Recordar que esos son las consideraciones que vamos a tomar son de carácter obligatorio, ¿no? Como seguro social, como AFP, y hasta hace algunos años también ha tenido algunas variaciones. Si Paola me dice que bueno, ya lo hizo hace un par de años, probablemente las tasas que se aplicaban en esa oportunidad sean un tanto diferentes, las tablas que se aplicaban para cálculos del impuesto sobre la renta probablemente sean diferentes, ¿no? Entonces tenemos que actualizarnos un poco, pero eso para ellas probablemente se les sea más fácil el entender este tipo de cálculos que vamos a realizar. Bueno, vamos a partir de esto, ¿no? De este cuadro, yo ya lo tengo acá con todos los nombres, con el personal. Vamos a calcular el presupuesto del personal de administración. Por un lado tenemos el nombre de las personas que están ocupando diferentes puestos, tenemos los cargos, tenemos la fecha de ingreso y por lo tanto tenemos el salario bruto, ¿no? En esta parte yo le he dejado a... Perdón, ¿me puedes indicar el cuadro? No me funciona. ¿Lo ven así? ¿Lo ven mejor así? No, licenciado. Se ve no, se ve borroso. Vamos a quitarle aquí el... Vamos a ver si lo podemos quitar. Sí, a ver si lo quitamos para que no nos afecte esta parte. O si lo podemos mover. Hoy sí lo veo mejor. Ok, perfecto. Sí, gracias. Bueno, acá tenemos, decíamos, vamos a colocar, acá tenemos como el nombre, ¿no? De los campos, tenemos el nombre del empleado, podemos ponerle el número correlativo en esta parte, ¿no? Este es un formato, las empresas pueden utilizar el formato al gusto de cada quien, ¿no? A veces unos son bien creativos, simplemente vamos a seguir esto como parte de forma general, ¿no? Ustedes si quieren le agregan o lo ponen de otra manera, siguiendo probablemente todos los campos que necesitamos, ¿no? Para al final corroborar que la información que hemos calculado es la que necesitamos. Entonces, en el cabezado probablemente debería de tener el nombre, el cargo, la fecha de ingreso, el salario bruto. Si para empleados que ya vienen trabajando para una empresa, probablemente este campo sea necesario, porque más de algún momento va a haber necesidad de hacer uso de un incremento salarial para algún colaborador. Ese salario probablemente va a cambiar, ¿no? Entonces hablamos de un incremento y luego vamos a tener el total del salario, ¿no? Salario bruto, por supuesto, ¿no? Aquí podríamos hacer una sumatoria entre el salario anterior más el incremento y tendríamos el salario. En este caso no tenemos ninguna variación, vamos a dejarlo como tal. Sin embargo, vamos a ocupar los campos, ¿no? Si quisiéramos ponerle aquí un 3%, lógicamente ya me está sumando ese valor, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Las empresas por lo general no siempre dan hay empresas, ¿no? que por lo general siempre dan un reconocimiento quizás anualmente o alguna variación anualmente. A veces no lo consideran como incremento de salario, lo consideran alguna nivelación o ajuste salarial en función de la inflación, de la canasta básica, en función de otros factores, probablemente del salario mínimo, ¿no? Si hay un cambio en el salario mínimo, probablemente va a haber un efecto en el resto de salario. A veces pensamos que el efecto es simplemente el salario mínimo, pero pensemos que para un empleado que tiene un salario por arriba del salario mínimo se va a ver afectado porque
probablemente esa alza en el salario mínimo también va a afectar de forma general en los costos, ¿no?, de adquisición de la canasta básica. Por consiguiente, debería de tener alguna consideración de la parte de la inflación. Ahora, no todas las empresas tampoco están obligadas a hacerlo, ¿verdad? Porque al final es cuestión de cada empresa, ¿no? O cómo decide cada empresa hacerlo. Bueno, tenemos el salario, luego tenemos todas aquellas obligaciones que yo les mandé ahí que buscaran en el Código de Trabajo, ¿no? Probablemente el Código de Trabajo no vamos a encontrar estas retenciones que tenemos por acá en conceptos de AFP, en conceptos de Seguro Social, pero sí vamos a encontrar estas tres, ¿no? Vamos a encontrar en algunos artículos del Código de Trabajo a qué tenemos derecho como trabajadores y a cuáles son las obligaciones que tiene el patrono, ¿no? Que estamos hablando de vacación, que estamos hablando de aguinaldo, que estamos hablando de indemnización, ¿no? O en otros casos se conoce como terminación laboral. Y como decía la vez pasada, hoy sobre todo, ¿no? Debemos incluirlo porque al empleado que renuncia de manera voluntaria tiene derecho a que la empresa le reconozca por lo menos el 50%. Eso es obligatorio, que quiera o no, la empresa debe de. Ahora, puede ser que no le guste, ¿no? La empresa, ¿no? Por el lado del patrono no le guste, pero al final, si no exigimos nuestros derechos, me voy a poner como trabajador, ¿no? Si no exigimos nuestros derechos, lógicamente, pues vamos a dejar que la empresa al final o el empresario termine haciendo cosas que no debe de hacer y probablemente como nadie reclama, lo vuelve como costumbre, ¿no? Ya de no dar ese beneficio que por ley tiene derecho el trabajador. Estamos hablando creo que del decreto 592, ¿no? Ustedes pueden buscar por renuncia voluntaria. Acá tenemos entonces en este caso la porcentaje que está obligado de aportar, de aporte patronal. Tenemos que la AFP está obligado a hacerlo, o está obligado a aportar un 7.75, decíamos que eso cambió hace 1, 2, 3 años más o menos, según la última reforma que hicieron en el sistema de pensiones. En la parte del Seguro Social tiene un aporte del 7.5, y esto al final se vuelve una carga estamos hablando de una carga del 15.25%, ¿no? para el patrono. Luego tenemos podríamos calcular un porcentaje de lo que implica la vacación. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de una forma directa, la parte del aguinaldo y la parte de la indemnización. No sé si alguien ubicó la parte de las obligaciones que tiene en concepto de vacación, aguinaldo e indemnización. No sé si alguno se tomó el tiempo para hacer la investigación. ¿Alguien que lo haya hecho? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo encontré en el título tercero, salario, jornadas de trabajo, descansos semanales, vacaciones y asuetos y aguinaldo. Ok, ¿qué artículo específicamente dice de la vacación? ¿Cuál es el artículo, compañera, que regula o obliga al empleador darle al trabajador una prima, ¿no? En concepto de vacación o reconocer la parte de la vacación? Pues he encontrado desde el artículo 119 y el que a mí me parece más apropiado es el artículo 130, donde dice el pago del salario debe realizarse en la fecha convenida establecida en el reglamento interno del trabajo. No sé si estaría bien en ese. Esa es la parte de la asignación del salario, ¿no? Y en la parte de la vacación, es el 177. ¿qué dice el artículo 177? Dice que después de un año de trabajo continuo, la misma empresa o establecimiento o bajo la dependencia del mismo patrono, los trabajadores tendrán derecho a un periodo de vacaciones, cuya duración será de 15 días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente
al salario ordinario correspondiente a dicho lapso, más un 30% del mismo. Ok. Perfecto, ahí estamos, entendemos toda esa parte de la vacación, ¿no? ¿Cómo va a ser calculado? El salario de 15 días más un 30% cuando se vaya a ir de vacación. Por año terminado. Ahora, ese año terminado no significa que la empresa al final, exactamente cuando usted cumple el año, la empresa está obligada a darle, ¿no? Probablemente dependerá de la planificación que haga recursos humanos, dependiendo de la cantidad de recursos que se tenga, de empleados que se tenga, así se va a ir repartiendo probablemente la vacación y que no, eso sí no puede pasar más allá de 6 meses. Es decir, que en los próximos, probablemente una vez cumplido el año, los próximos 6 meses usted debería estar gozando la vacación que le corresponde por año terminado. ¿Cuál tendría derecho? Una compensación económica que tiene que ver con el salario de 15 días más el 30%. Lógicamente, eso es un efecto, todos los descuentos de ley. ¿Alguien que tenga el de aguinaldos? Es el capítulo 7, el artículo, empieza desde el artículo 196, donde especifica en el artículo 198, donde dice que la cantidad mínima que deberá pagarse el trabajador como prima en concepto de aguinaldo será, y tiene 3, el primero dice que para quien tuviera un año más y menos de 3 años de servicio, la prestación equivalente al salario de días. Segundo, para quien tuviera 3 años o más y menos de 10 años de servicio, la prestación equivalente al salario de 15 días. Y tercero, para quien tuviera 10 o más años de servicio, una prestación equivalente al salario de 18 días. Esa ley creo que está desactualizada, ¿no? Habría que revisarla un poco o buscar una más reciente, porque actualmente en concepto de aguinaldo estamos hablando de 1 a 3 años, estamos hablando de 15 días, ya lo vamos a verificar, de 3 a 10, 19 días, y de 10 a más estamos hablando de 21 días. Pueden corroborar y buscar una más reciente para ver si esos son los valores. Nada más para asegurarnos, que no les estoy engañando. Sí, licenciado, esas son. Ahí estamos. Estas son las compensaciones que tienen, y vean por qué entonces surge necesario, o se hace necesario que coloquemos aquí la fecha de ingreso del trabajador, ¿no? Porque vamos a tener que irnos a considerar esto, ¿no? En la parte del aguinaldo. Lo vamos a poner para cálculo de aguinaldo. Ok, bueno. Luego vamos a ver la parte de si alguien puede adelantarse un poco, la parte de la indemnización o terminación laboral, también sería bueno, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, que son datos que debemos de considerar para el cálculo, ¿no? ¿Sí? Si alguien lo puede encontrar, nos lo comparte mientras tanto. Porque creo que hay una condición también, ¿no? Hay una condición que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno, tenemos entonces todos los datos. Si fuera el caso que yo les doy esta información en un archivo de Word, ustedes tendrían que transcribir toda la información de Word a la parte del Excel, ¿no? Por colocar los nombres, exactamente les daría igual una plantilla para que ustedes simplemente vayan rellenando con todo lo que necesitamos acá. Vamos a partir de acá entonces, en este caso. Y como lo tenemos en Excel, esto se vuelve fácil, ¿no? Se vuelve fácil en el sentido que podemos utilizar las fórmulas para hacer el cálculo. En el caso de las AFP, no tenemos ningún problema para hacer el cálculo. En este caso estamos hablando del aporte patronal, por eso estamos hablando de un presupuesto de sueldos y salarios. Entonces, vamos a calcular el aporte patronal mensual que tiene, ¿ya?, para este empleado de
que tiene un salario de $2.500. Vamos a decir entonces que el salario va a ser igual, lo vamos a multiplicar por el porcentaje, que es 7.75, lo vamos a fijar acá porque esto va a ser para todos, ¿no? Para todos. Lo fijamos y ahí tenemos el primer cálculo. Entonces tenemos que son 193.75, es el aporte que haría el patrono en concepto de AFP por este empleado. Pero como queremos calcularlo para todo, ¿no? Aquí ya se nos facilita porque ya lo tenemos en fórmula. Vamos a arrastrar la fórmula y nos va a dar el cálculo que necesitamos. Aquí tenemos entonces ya calculado toda la parte del aporte patronal en concepto de AFP. Vean qué sencillo nos salió. Calculamos 350, lo multiplicamos por el 7.75 y ahí tendríamos el aporte, ¿no? Ustedes pueden corroborar que al menos si no hay algún error, esto por lo menos que esté multiplicado por el porcentaje, por el salario correspondiente. En la parte de abajo dice acá montos mensuales, que es la sumatoria, ¿no? de todos los salarios que tenemos ahí, es la parte mensual. Ahora, para efectos también debemos de hacer una consideración anual, ¿no? Si lo queremos hacer un comparativo para la parte del presupuesto general, probablemente necesitamos saber cuánto va a ser el monto que deberíamos de asignar en la parte presupuestal, ¿no? Entonces, esto está multiplicado por 12, que son los 12 meses del año, ¿no? Entonces, tenemos acá que esto sería, en concepto, en salarios brutos, deberíamos de tener una cantidad de 140.640. Aquí no hay nada porque es porcentaje, pero aquí sí acá ya tenemos que... bueno, este es el mismo salario, pero no hay incremento, si hubiera una variación, aquí sería diferente. Acá sí ya tenemos un total mensual de 908.30, que es la que tiene que cubrir el patrono por esa cantidad de salarios de 11.720 y anualmente tendría que ser un aporte de 10.899.60. Hasta ahí estamos bien. Hoy vamos con la parte del seguro social. La parte del seguro social tiene una variante. Y la variante es que los salarios dice que van a estar siendo afectados, o el techo de los cuales van a estar siendo afectados el aporte patronal va a ser sobre el monto máximo de $1.000. Es decir, que si un empleado gana tiene una asignación salarial de $2.500, tanto el descuento como el aporte patronal va a ser sobre la base de $1.000. Allí ya tenemos alguna diferencia porque ya no podemos incluir la fórmula como un 7.5, ¿no? Ya no podemos incluir la fórmula de esta manera. Vamos a ver si aquí nos aplica alguna condición. Copié una fórmula por ahí que me dice, como estoy calculando o quiero calcular salarios, perdón, el aporte patronal en función de 7.5, pero el máximo sobre el salario que debo de calcularlo es de $1.000. Es decir, hay acá $1.500 que no tendrían el efecto del 7.5. Entonces le pongo la condición y la fórmula quedaría de esta manera, ¿no? Dice acá que sería igual a si, entre paréntesis, que estamos hablando del salario. Vamos a ver este 9. Y tenemos, ¿no? Salario bruto, que deberíamos de tomar este, ¿no? Vamos a tomar F, vamos a tomar I9. En vez de F9, vamos a tomar I9. Okay. Le cambiamos un poco, agarramos el salario total que dice la tabla y dice que usamos la condición ahí menor o igual a $1.000 por la tasa que estamos refiriéndonos a este 7.5, que es F9,
Perdón, F9, vamos a verlo. No, es K9. Multiplicado por F9 por K8, ¿no? Y la condición es que lo máximo va a ser 75. Ahí lo tenemos. Esta es una fórmula que va a aplicar como los salarios que estén por abajo de $1,000, lo va a calcular con el 7.5 de aporte. Veamos si este es cierto. Como ya tengo la fórmula, ¿no? Y está también fijada, simplemente lo vamos a arrastrar. Vean cómo el Excel nos ayuda a hacer, nos facilita la vida, ¿no? Para hacer este tipo de cálculo. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Todos los salarios por arriba de $1,000, vean, el máximo que le vamos a retener, como es 7.5, son 75, o el aporte, perdón, en este caso son $75. 75 para este que gana 1,000, 75 para este que tiene 1,600, 75 para este que tiene 1,500, 70, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, los salarios que están por abajo de este monto, lógicamente ya es proporcional. Si ustedes ven, para 800 son 60, y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Consulta sobre esto? ¿Por qué no puede pasar el link para hacer el cálculo de los $1,000? ¿Por qué dice? Porque no puede hacer el cálculo del seguro por la cantidad de 2.500. Es por ley, ¿no? Es por ley, vean. Nos vamos a la ley del... no recuerdo exactamente cuál es el artículo de la ley del Seguro Social, pero es por ley. La ley dice que el máximo el máximo aplicable sobre la retención y aporte patronal no debe de estar por arriba de los $1,000. Es el techo máximo. Pero ¿y eso porque, o sea, porque tal vez cuando se jubile van a tener que darle demasiado, o por qué será? No, recuérdense que la parte del Seguro Social hoy en día no tiene nada que ver con pensiones. La parte de las pensiones lo tiene que ver con las AFP. Cuando hablamos de Seguro Social, este aporte que estamos haciendo de aquí de 7.5 está exclusivamente para el rubro de salud. Es decir, por discapacidad, por enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? El seguro le va a cubrir las incapacidades producto de alguna enfermedad o simplemente para generar algún tratamiento, ¿no? Aquí va. Cuando usted va a pasar consulta, ¿ya? Entonces no tiene que ver entonces con la parte de jubilación o hablemoslo directamente de la parte de pensión, ¿no? La parte de pensión está relacionada con esto, ¿no? Con la AFP. ¿Ya? Así que esto simplemente considero que es un beneficio que por ley se dejó, ¿no? Beneficio digo porque se imaginarán cuánto implicaría que este patrono debería de contribuirle al Estado, digámoslo así, ¿no? A través del Seguro Social, multipliquen los 2.500 por el 7.5, sería un poco menos de la AFP, pero estamos hablando de 187.50. Ahora, 187.50, si a eso le sumamos, ¿qué? Los 193.75. Vean, solo ahí tendríamos un aporte del patrono de 381.25. Digo, es un beneficio porque al final no tiene que cubrir ese aporte sobre el salario bruto, sino bajo una condición. Y esa condición es que el máximo sobre el que debe de hacer el aporte es de $1,000. Ahora, si usted en su trabajo le descuentan, gana por arriba de ese monto y de $1,000 y le descuentan el monto máximo, que es 7.5, habría que revisar. Los cálculos se están haciendo incorrectos. Ahí llevamos las dos partes que el patrono está obligado a cumplir, ¿no? Y esto según ley. ¿Qué pasa si usted no cumple la parte de la AFP? ¿Qué pasa si no cumple la parte del Seguro Social? Está penado, ¿verdad? Incluso puede llegar un momento donde si usted nunca lo paga,
puede ser enjuiciado, ¿verdad?, a través de las diferentes instituciones, exigiendo en primer lugar el pago de estas contribuciones de los empleados, sobre todo si usted les descuenta a los empleados y nunca los paga a las instituciones. Así que se vuelve también obligatorio, ¿vale? Y sobre todo hoy usted no va a ir a aceptar un trabajo si no le dan estas prestaciones, porque usted quiere que lo contraten en un puesto de trabajo, por muy mínimo que sea el salario, pero usted quiere que le den todas las prestaciones. Porque cuando le dan estas prestaciones, probablemente usted tenga derecho a todas estas, al resto de prestaciones que tienen que ver con vacación, aguinaldo e indemnización. Ok, como ya llegamos a la parte de la vacación, dice acá que debemos de hacer, decía el compañero, que debemos de calcularlo en función de año terminado. Ahora, como para efectos de planilla no estamos diciendo o no estamos, lo que queremos es hacer una provisión, ¿no? Probablemente acá para el pago debería de tomar la fecha de cumplimiento de ese año, pero para efectos de planilla no necesitamos, para efectos de presupuesto no necesitamos tomar en cuenta la fecha. Solo sabemos que si un empleado que ingresó en enero del 2005, sabemos que tiene ya un montón de años de trabajar para la misma institución, por consiguiente, si no se le da de baja, va a seguir devengando el mismo salario y va a seguir gozando de la misma vacación. Por consiguiente, vamos a calcular que, vamos a poner acá, hacer los cálculos, ¿no? Vamos a dividir el salario entre 2 para obtener el porcentaje, perdón, el salario quincenal. Aquí. Ese es solo la quincena, pero decía el compañero que el artículo que regula la vacación dice que debe de estar sumado más un 30%. Si le hacemos así, simplemente estamos calculando el 30% de los 2.500. 2.500, la mitad de 2.500. Entre 2 por el 30% son $375. Ahora, ¿podemos dejarlo de esa manera? ¿Será que esa es la obligación que tiene el patrono al final de un año que le tiene que reconocer? No. El patrono tiene que cubrir ese 30% más el salario de la quincena. Por lo tanto, vamos a tomar otra vez y lo vamos a dividir entre 2. Y ahí tendríamos la obligación que tiene el patrono, es decir, cuando se vaya de vacación este empleado que tiene un salario de 2.500, vamos a tenerle que dar 1.625. Ahora, ese es el monto que tiene que sufrir retención, aporte patronal, y todos los aspectos legales, ¿no? En este caso tiene acá que tener dentro de su presupuesto, claro, esto es anual, pero como lo que queremos es una cuota mensual. Esta vacación que está calculado aquí es anual, porque decía que un año terminado va a tener derecho el trabajador de gozar de vacación de 15 días y que el patrono le debe de pagar el salario de 15 días más el 30%. Este es anual. Pero como lo queremos de forma mensual, lo vamos a dividir entre 12. Y ahí tendríamos la cuota mensual. ¿Por qué lo quiero mensual? Porque ya decía que nosotros debemos de hacer ese registro, la parte contable nos va a pedir este dato de forma mensual para hacer la provisión, porque esto lo va a llevar en una cuenta que se llama vacaciones por pagar allá en el estado financiero, ¿no? Balance general, en la parte del pasivo, conocido como pasivo laboral, probablemente lo va a llevar a una cuenta que se llama vacaciones por pagar, ¿ya? De forma mensual, que al final multiplicado por los 12 se va a convertir en los 1.600 y fracción que teníamos por ahí, ¿no? $1.625. Ahora, como ya tenemos el cálculo para este empleado y como es, aquí no hay una restricción que si gana más, que si gana menos, aquí podemos deslizar la fórmula y obtenemos el cálculo para todo. Y aquí tendríamos el cálculo, veamos si es cierto. Sí, ¿verdad?
el 30% de 350 más el salario quincenal, y tendríamos ahí, dividido entre 12, es el aporte mensual, ¿no? Esto sería el aporte en concepto de, es decir, que cuando el contador haga el registro de la provisión en concepto de vacación, va a registrar 634.83 mensual, en concepto de vacación, producto de esta cantidad de salario, 11.720. Y si lo queremos ver de forma anual, es decir, no todos van a cumplir año, no todos cumplen año el mismo tiempo, sino que probablemente es diferencial, pero se sabe que hay una obligación que tiene que cumplir la empresa, ¿no? En el año, ¿no? En diferentes meses del año. Entonces, sabemos que entonces al final eso puede, al año se va a convertir en una cantidad de 7.618, que estamos hablando del salario quincenal, más el 30%. Lógicamente esto va a estar afectado ¿por qué? Por AFP, por Seguro Social y también para efectos de descuento. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Sencillo, esto es sencillo. Luego, hoy vamos con la parte de los aguinaldos, ¿no? Y vamos a calcular la parte de los aguinaldos, ¿ah?, en función de las condiciones que ya tenemos. Y aquí sí tenemos que tener cuidado, cuando probablemente las empresas que tienen un sistema automatizado, donde saben fácilmente cómo ubicar la información de ingreso de un empleado, probablemente no genere complicación, pero aquí muchos se confunden porque cuando logramos determinar, bueno, ¿cuándo ingresó este señor? 2020, 2021, tiene más de 10 años. Significa que entonces vamos a darle el salario de ¿cuánto? El salario de 21 días. Entonces probablemente vamos a tener que irlo haciendo de forma manual, porque no para todos va a aplicar los 15, no para todos va a aplicar los 19 días, no para todos va a aplicar los 21 días. Entonces tenemos que ir revisando cada empleado a cuántos días tiene derecho, ¿no? Pero en este caso ya decíamos que desde 2005 a 2021 tiene más de 10 años, por lo tanto le corresponde 21 días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la fórmula y vamos a decir que el salario lo vamos a dividir entre 30, que vamos a buscar el salario diario para hacer la multiplicación por los días que le corresponden. Algunos me dirán, mire, pero ¿por qué lo hacemos por 30 si a veces no nos pagan, los meses traen 31? Miren, aquí para efectos de cálculo, probablemente la parte de presupuestación son premisas que lo tomamos de esa manera. Ahora, en la práctica puede ser que aquí haya una variación, ¿no? ¿Cómo se lo calculan a usted, en la empresa directamente? Y aquí es el ingenio del de recursos humanos. Y a veces, yo digo siempre en esta parte, ¿no? La gente de recursos humanos, si bien es cierto, todos los administradores estamos para cuidar y velar por los intereses de la empresa o para quien me ha contratado, también tenemos que tener de alguna manera ciertos criterios, ¿no? Porque a veces nos vamos muy por la parte patronal y pues le descontamos el máximo centavo, al máximo los centavos que podemos al trabajador, ¿no? Y a veces creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Un centavo más, un centavo menos, probablemente no haga la diferencia para nosotros, pero probablemente para el empresario en su mentalidad, pues crea que sí, porque al final dicen por ahí que un centavo que falte, por un centavo no llegamos a los 1.000 o al $1.000.000. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Sin embargo, para efectos de presupuesto y como lo que queremos es generar una provisión también igual que la vacación, por consiguiente lo vamos a tomar de esa manera. Dividirlo entre 30 tenemos el salario diario. Lo tenemos que multiplicar por ¿cuántos días? En este caso, por 19. Esto nos generaría un aguinaldo anual para este trabajador que se paga ya del 12 al 20 de diciembre de 1.583.33. Ahora, eso es anual, pero igual, digo, queremos una cuota mensual. Como queremos una cuota mensual, vamos a dividirlo también entre 12. Está mal.
Ahí tenemos la cuota mensual. Para este trabajador, entonces, tendría derecho a $131 de forma mensual y acumulado, lógicamente, tendría que, acumulado como $1,500 más o menos. Como igual... Licenciado, una pregunta. Diga. ¿No sería por 21 días para ese empleado? A ver, es correcto, por 21. Es por 21, así es. Licenciado, pero según el artículo 198, dice que para quien tuviera 10 o más años de servicio, una prestación equivalente al salario de 18 días. Creo que está desfasada también esa ley que usted tiene, compañero. Ok, la voy a actualizar entonces. Busca el código de trabajo vigente. Decían que eso es regulado en el artículo 170 y algo. Vamos a buscarlo por ahí. 198. Ok. Aquí está. Dice, estamos hablando del aguinaldo, con parte del artículo 196 al 98, 99, dice acá sobre la parte conceptual, ¿no? Dice, los patronos estarán obligados al pago completo de la prima en concepto de aguinaldo cuando el trabajador tuviera un año o más de estar a su servicio. Es una obligación, nadie puede obviar eso. Los trabajadores que al día 12 de diciembre no tuvieran un año de servir a un mismo patrono tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo laborado de la cantidad que les habría correspondido si hubieran completado un año de servicio a la fecha indicada. Monto de la prima por aguinaldo. La cantidad mínima que deberá pagarse al trabajador como prima en concepto de aguinaldo dice que será 1, para quien tuviere un año o más y menos de 3 años de servicio a la prestación equivalente al salario de 10 días, dice. Creo que esta tampoco está actualizada. Ese mismo tengo yo. Sí, pero no es esta. No es esta, compañero. Es el decreto 399. No, yo creo que tengo este artículo. El compañero puede compartir, que dice que es el decreto 399. Eso lo cambiaron, ¿no? Sí, una reforma. Correcto. Ok, aquí está, ¿no? Específicamente, designados a la ley, algunos ya deben de tener agregado, que creo que yo tengo esa ley que tiene agregado ya esta parte de la modificación. Dice aquí que la cantidad, reforma el Código de Trabajo, específicamente los numerales 1 al 3, dice acá que para quien tuviera el servicio de un año y menos de 3 años de servicio, la prestación equivalente al salario de 15 días, eso está vigente el día de hoy. Para quien tuviera de 3 años o más y menos de 10 años de servicio, la prestación equivalente al salario de 19 días. Y para quien tuviera 10 o más años de servicio, una prestación equivalente al salario de 21 días. Ahí estamos. Es que estamos aplicando de forma correcta, ¿no? 21 días para este empleado.
Luego vamos a revisar lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden facilitarlo quizás colocando alguna columna por aquí, podría ser, y para verificar, ¿no? Si esto 2005, 2010 al 2021, ¿cuánto tiene? ¿Tiene 9 años? Tiene 10 años también, ¿verdad? Tiene más de 10 años. Estamos hablando más de 10, lo voy a hacer así manual. Esto dice que del 2012 al 2021, simplemente tomemos la fecha. No llega todavía, no llegaría todavía probablemente a los 10 años, ¿verdad? Tal vez allá a finales dependiendo de la fecha de ingresos, tal vez allá a finales de diciembre, bien que sí, ¿no? Estamos hablando de, ya cumple los 10 años, a 2021, 2012 todavía le falta. ¿Okay? Tendría derecho aquí estamos hablando de 9 años, vamos a dejarlo así. Estos son años. Luego vamos con el siguiente, vamos a hacerlo más rápido. 2016 al 2021, ¿cuántos años tendría aquí? Solo tiene 5, o sea que está dentro de tiene 5 años. Este 2017 tiene 4 años, o tendría 4 años al cierre probablemente de la fecha que estamos pretendiendo pagar. Este dice que 2014 tendría 14, 6, 7 años. Este dice que es del 2011, 2021 tendría los 10 años. Este 2007 y este 2008, 2009, todo esto tienen 10 años, ¿verdad? O sea, es decir, tienen más de 10 años. No estoy diciendo que tienen 10 años, solo estoy colocando para tomar de referencia cuántos días les vamos a calcular. Este tiene 8 años. Está desde el 2013, 2015, tendría 6 años. Este 2018, 2020, 2021 tendría 3 años. Y este último tendría igual, 3 años. Okay. Ya tenemos entonces en esto, como ya tenemos los tiempos más o menos considerados, que no es exacto, ¿no? Porque aquí puede ser que esté cumpliendo el año probablemente en el lapso que estamos haciendo ese cálculo. Okay. Luego, en ese sentido, vamos a hacer, para estos que tienen 10 años, vamos a aplicar la misma fórmula. Aquí yo simplemente podría ocupar la misma fórmula, lo único que voy a hacer es verificar los días que estamos utilizando para el cálculo. Porque una parte sigue siendo igual, en esta parte estamos hablando de que tiene 10 años, más de 10 años, tiene derecho a 21 días, sí. Este dice que tiene 9 años, entonces aquí sí lo vamos a cambiar, no tiene derecho a los 21 días, tiene derecho a 19 días. ¿Ya? Este, que tiene 5 años, tampoco tiene el derecho de 21 días, tiene derecho a 19 días. Este, dice que tiene 4 años, igual, 19 días. 19 días. Si tiene 10 años, tiene 10 años, 10 años, lo vamos a cambiar. Y esto que tiene 8, si lo cambiamos, son 19. Tiene 6, son 19. Y estos que tienen 3, lógicamente son 15, ¿no? Ahí estamos cumpliendo las condiciones que nos dice el artículo 198 del Código de Trabajo.
Digo, esta no es que sea un cálculo exacto probablemente, porque estos datos que estamos incluyendo acá son para efectos de presupuesto. Pero ¿qué pasaría si yo no tomara en cuenta esos cálculos cuando estoy presupuestando? Vean, si tengo una planilla de $11,000, lógicamente eso me va a crear un de balance en el presupuesto general de un montón de dinero, ¿no? O de gastos que probablemente al final de año tendría que cargarlo. ¿Ya? Si lo cargamos al final de año, probablemente eso se va a ver feo, ¿no? La mayoría de negocios lo que les gusta es que se vaya calculando de forma periódica y constante. Va, aquí tenemos ya la parte del aguinaldo. Podemos hacer un porcentaje si queremos en función de cuánto representa esto sobre el salario o de todo el salario. Ah, pero lo tenemos mensual. Probablemente tendríamos que tener el cálculo anual. A tomar este. Este es el anual. Vamos a ver qué porcentaje representa. Que nos dará mucho, ¿no? Vamos a tomar el mensual. Un 8.33% dice que debemos de aplicar probablemente de forma mensual. Si hiciéramos ese cálculo, probablemente podríamos aplicar sobre estos salarios el 8.33. Ahora, no va a ser correcto porque al final lo hemos hecho de forma individual. Aquí lo hemos hecho probablemente en promedio, ¿no? De términos porcentuales. Si quiero aplicar esto, probablemente para cada uno de estos me va a dar un valor similar, ¿no? Probablemente pensemos que es similar. Vamos a ver. No, porque está calculado, no podríamos aplicar ese porcentaje porque está calculado sobre los días y no sobre el monto total de los salarios. Ahí tendríamos un error. Probablemente podríamos encontrar una fórmula que nos ayude a hacer un cálculo más fácil en términos porcentuales que irlo haciendo uno por uno, ¿no? Es decir, ir calculando y viendo la fecha, probablemente pongamos alguna condición. Sin embargo, los cálculos que tenemos acá de forma mensual, digamos que están relativamente bien, ¿ya? Entonces tendríamos que tener una obligación o un cargo en la parte de la provisión pasivo laboral de 643.56 en concepto de aguinaldo de forma mensual. Eso nos llevaría a un acumulado ya por diciembre, pensar que tendríamos que tener $7,722 para pagar en ese periodo que indica la ley, ¿no? Que son del 12 al 20 de diciembre. Luego, vamos con la última parte que tiene que ver con la indemnización. ¿Qué dice la indemnización? ¿Alguien tiene por ahí la parte de indemnización, el artículo que lo regula? ¿Encontraron el artículo que lo regula? Tiene que ser terminación laboral, ¿verdad? La vacación del descanso semanal, tenemos que tener otro artículo por ahí, la jornada de las obligaciones de los patronos, modo de proceder la obligación del salario mínimo, del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el salario mínimo, bueno, creo que vamos a ver si está más adelante. La vacación remunerada, vamos a ver si está antes, descanso semanal. Los días de asueto, del aguinaldo, derecho colectivo, disposiciones, no.
Hay que estar más adelante. Generar sindicatos, no queremos hacer sindicatos. No, tiene que estar más adelante, más adelante. De primero. Digo porque debemos de considerar alguna variación por ahí, salario. Algunos patronos, pues, son considerados, ¿no?, con sus colaboradores y no tienen reparo, ¿no? Es decir, bueno, le vamos a dar un salario completo en concepto de indemnización. Sobre todo para aquellos que están pensando que han ofrecido, ¿no?, o han brindado su fuerza de trabajo por mucho tiempo para la empresa y la empresa, producto de ese esfuerzo, lógicamente se ha visto beneficiada, ¿no?, a través de los años. Ahora, son muy pocos, ¿no? Porque al final los empleadores lo que están buscando es, aquí está, terminación por mutuo consentimiento y por renuncia. Indemnización, aquí estamos, ¿verdad? Capítulo 7, en el artículo 58, es indemnización por despidos hechos sin causa justificada. Probablemente eso no esté actualizado también porque tiene que ver el decreto 592 que les mencionaba de la renuncia voluntaria, ¿no? Pero dice acá en este, dice, cuando el trabajador contratado por tiempo indefinido fuere despedido de sus labores sin causa justificada, tendrá derecho a que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. En ninguno de los casos la indemnización será menor del equivalente al salario básico de 15 días. Para los efectos del cálculo de la indemnización a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a 4 veces el salario mínimo diario legal vigente. Aquí sí, ¿verdad? Aquí está la condición, ¿verdad? Y es lo que andábamos buscando. Si lo queremos hacer exactamente lo que dice la ley, donde está la obligación por parte del patrono, dice, para los efectos del cálculo de indemnización, a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a 4 salarios mínimos. Aquí está la condición. Ahora digo, hay algunos patronos que son considerados y dicen, bueno, no voy a poner esa condición, el empleado probablemente un día se va y como ya lo hemos calculado por el 100% de la indemnización, le vamos a dar el 100% que le corresponde, ¿no? Son muy extraños casos, pero se dan. Porque la mayoría de patronos lo que está buscando, entre menos pagar, o si es pagar nada, mejor, ¿no? Así es el empresario salvadoreño. ¿Sí o no, compañero? Terrible situación, licenciado. La verdad es que hasta ahorita como que, digamos, en mi caso me hace reaccionar, ¿verdad? De que las leyes ya están siempre de los empleadores. Y si usted va al Ministerio de Trabajo, probablemente lo que tenga que seguir es un proceso, ¿verdad? Y ese proceso probablemente puede que gane, puede que pierda, ¿no? Lo que va a perder probablemente sea tiempo, ¿verdad? Y probablemente recursos, ¿verdad? Porque por ahí dicen que también dentro de las instituciones de gobierno también hay personal que se maneja, ¿no? Bajo influencia de alguna manera y al final el patrono termina siendo bien librado, pagando nada y el empleado termina pues perdiendo su tiempo y muchas veces hasta recursos, ¿no? Que no tiene. No digo que todo el personal que trabaja en el Ministerio de Trabajo actúa bajo esas condiciones o de esa forma. Yo tuve un caso por experiencia, me recuerdo, hace un par de años, quizás unos 4 años más o menos, sustituí a una persona en una oficina de San Miguel y la persona yo lo tenía contratado por, ¿qué? Bueno, ni teníamos contrato, ¿no? De trabajo, no le dábamos prestaciones de seguro social ni de AFP, la persona llegaba, hacía sus labores y se iba, ¿no? Una vez terminaba, y llegó un momento donde le dijimos, mire, ya no queremos prescindir de sus servicios porque queremos otras personas que nos haga o que nos colabore en otras actividades que usted hoy por hoy no está preparada.
Bueno, yo siempre he dicho, bueno, lo que le corresponde al trabajador debemos de pagárselo, ¿no? Porque al final, eso es así. Eso es de mi forma de ver. Ahora, si le preguntan quizás mis superiores, probablemente dijeran, no, hay que ahorrarnos esa parte, ¿no? O probablemente dirán, miren, hay que cumplir la ley, ¿verdad? Entre menos problemas tengamos, mejor, ¿no? Nos evitamos este tipo de situaciones negativas para la empresa, que al final el chiste termina siendo más caro probablemente. Me recuerdo que en esa oportunidad la persona le dije, mire, ya no va a trabajar con nosotros, mi recomendación es que usted vaya al Ministerio de Trabajo, como no hay un contrato, nosotros no tenemos la provisión en cuestiones de prestaciones suyas, le pido que vaya al Ministerio de Trabajo, que le den el cálculo con el tiempo que usted tiene laborando con nosotros. Bueno, quedamos en pláticas, ¿no? Pasó el tiempo, la persona se fue de la empresa y nunca apareció en términos de 30 días, ¿no? 60 días, nunca supe más de ella. Como a los 3 meses me cae un citatorio del juzgado laboral de San Miguel y me dicen que hay una demanda interpuesta por fulana, ¿no? Que estaba reclamando su vacación, que estaba reclamando su indemnización, que estaba reclamando su aguinaldo proporcional. Y bueno, que ya venía del lugar y que le habían hecho un cálculo como más o menos 2.000 y fracción, ¿no? De dólares que se le adeudaba a ella. Para mí fue un poco desagradable porque no es que no queríamos pagarle, sino que creo que se confundió la persona, ¿no? Porque yo directamente le dije a ella, vaya al Ministerio de Trabajo, que le den los cálculos y pues vamos a proceder el pago según lo que el Ministerio de Trabajo dijo. Pero nunca lo hizo. Ella, en lugar de hacer eso, de una sola vez se fue a la Procuraduría, creo que fue ahí a interponer la denuncia, ¿no? Y acompañado de la parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, fui al citatorio del lugar y bueno, nosotros nunca nos cerramos a que no queríamos pagarle, porque desde el inicio nosotros le habíamos recomendado qué es lo que tenía que hacer. Pero se imaginarán cuando usted llega a un juzgado de lo laboral y le dicen, mire, usted tiene la condición de negociar. ¿Usted está de acuerdo en pagarle o no pagarle? Si usted no está de acuerdo en pagarle, usted puede alegar, puede presentar las pruebas, puede hacer todo lo necesario para que usted, si usted está de acuerdo, le pague el 100%, si usted no está de acuerdo, seguimos el proceso y eso se va a demorar tiempo, porque usted tiene que presentar toda la documentación que respalde de lo que usted va a debatir, pero le dan esa oportunidad, ¿no? La juez dice, bueno, ustedes pónganse de acuerdo entre ustedes y decidan qué hacen, ¿no? ¿Ya? Si usted le va a pagar una proporción o le va a dar el 100%, depende de usted. ¿Ya? El juez simplemente es intermediario, ¿no? Lógicamente, si al final de eso no hay un acuerdo, pues hay una intervención directa de parte de él. Sin embargo, cuando nosotros llegamos con la disposición de pagar, nosotros decimos, bueno, mire, nosotros no queremos ningún inconveniente, no queremos que este proceso se siga, no queremos que el proceso se alargue, nosotros simplemente lo que queremos, lastimosamente tenemos que venir a esta instancia para decir que vamos a pagar, porque la intención de nosotros no era esta, sino que era simplemente con un acuerdo de ella y los cálculos que ella hubiese obtenido de parte del Ministerio de Trabajo, poderle pagar sin tener que venir acá, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos conscientes y estamos de acuerdo que le vamos a pagar el 100% sin tener ninguna negociación, sin tener ninguna, o sea, sin ninguna discusión, ¿no? Porque, pues, es lo que a ella le corresponde. Ahora, el juez fue, de alguna manera, benevolente por parte de ambas partes, ¿no? Tanto por la parte de la empresa, porque le dio la opción de poder reclamar, ¿no? Y presentar las pruebas para poder pagar menos. Y por la parte del trabajador o ex trabajador era pues que también le estaba asegurando de alguna manera un beneficio, ¿no? A lo mejor no al 100%. En ese sentido pienso que los procesos pueden dilatarse por mucho tiempo y lógicamente requiere que usted o yo paguemos abogados, servicios de representación legal, ¿no? Ya estamos hablando de una demanda en esas condiciones, debe de ser un abogado, ya no solo vale que usted sea el apoderado legal, sino que tiene que nombrar una persona que tiene que ver con la parte del derecho. Entonces, ya son también que usted tiene que salir pagando, ¿no? Los honorarios de este profesional que va a contratar y bueno, se vuelve un proceso
probablemente que le puede salir un poco más caro. Si al final le determinan que tiene que pagar, va a pagar los gastos del honorario de la parte de representación del abogado y tiene que pagar, por consiguiente, los derechos que está exigiendo el trabajador, ¿no? A veces quizás es más conveniente pagar sin tener que recurrir a estas instancias y utilizar a profesionales probablemente del derecho, porque probablemente en ese acuerdo vamos a salir ambos ganando, ¿no? La persona se va satisfecha y de parte de las empresas se quedan con un precedente positivo y sobre todo por una obligación que se ha contraído a través del tiempo, ¿no? Pero digo, no todos lo ven de esa manera, y sobre todo cuando el empresario está pensando que si va al Ministerio de Trabajo, tiene el apoyo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo que se va a poner a favor del empresario, ¿no? No siempre es de esa manera. No siempre la persona que está atendiendo en el Ministerio de Trabajo se va a poner a defender, ¿no?, al patrono probablemente, a la parte patronal. Probablemente defienda, por un lado, la parte del derecho del trabajador también. Pero se dan ambos casos en situaciones, ¿no? En ese sentido, hay patronos que, como digo, no les gusta, ¿no?, incurrir en este tipo de situaciones porque probablemente sea más económico cumplir la parte que ya saben que les corresponde por ley. En ese sentido, en este caso, vamos a tomar los salarios partiendo de la ley, ¿no?, partiendo de la ley que dice que tienen derecho a salarios, a 4 salarios mínimos. ¿Cuánto es el salario mínimo actual vigente? Estamos diciendo que son 304.17. Este es el salario mínimo actual vigente. Si este es el salario mínimo para este trabajador que gana $2.500, por consiguiente, para el efecto de la indemnización, pues lógicamente no aplica el 100%. Si fuera el caso de que el patrono se quiere ir por la parte rigurosa de la ley. Ahora, si el patrono se va por la parte de beneficiar al trabajador, que lo considere que es un buen trabajador o es la política de la empresa, si la política de la empresa es dar un salario en concepto de indemnización independientemente de la condición del Código del Trabajo, lo puede hacer, ¿no? Ahora, ¿por qué lo puede hacer? Porque al final dice, bueno, le favorezco a mi empleado, el empleado o el colaborador va a estar satisfecho y al estar satisfecho probablemente sea más productivo, sea más eficiente, cuide las cosas, todo lo que lo relacionamos probablemente a generar un poco más de valor para el empresario, ¿no? Va a estar más consciente. Por consiguiente, el empresario lo que va a hacer, como el incremento se incrementa en la parte del gasto, lo que va a hacer es que va a pagar más impuestos, ¿no? Si reduce la parte de las prestaciones de pago de los empleados, probablemente lo que va a suceder es que va a terminar pagando más impuestos, ¿no? Y algunos piensan que en lugar de pagar más impuestos, pues si tienen una parte donde pueden favorecer a los empleados en esas condiciones, nos vamos por ese camino, ¿no? Digo, son muy extrañas las situaciones que se dan, porque la mayoría prefiere pagarle al gobierno en concepto de impuestos que hacer esta condición o hacer esta valoración. Pero se dan también, vamos a encontrar empresas donde dan el 100%, ¿no?, de la indemnización. Sobre todo cuando los salarios están por arriba de esos 2 salarios mínimos. En este caso, como tenemos salarios por arriba, por lo menos para los 3 o 4 empleados, vamos a recurrir a esto, ¿no? Vamos a multiplicar por 4 y tendríamos la indemnización anual, que serían esto, 1.216.68. Ahora, pero como decimos que esto es anual, lo tendríamos que dividir entre 12. Lo vamos a dividir entre 2 y ahí tendríamos la contribución de forma mensual. Ahora, ¿para todos va a aplicar de la misma manera? No. ¿Ven qué nos pasó aquí? Una consulta, licenciado. Digamos, un salario por año. Es un salario por año, correcto. Es un salario por año.
Es decir, aquí la condición es que usted no debe de tener más, si ganara por arriba de los 1.200 que teníamos acá calculado, ¿no? Que es la sumatoria de los 4 salarios mínimos, no podría pagarle si el empleador cumple esa condición. Pero si el empleador dice, bueno, no vamos a basarnos en lo que dice, sino que le vamos a dar un poco más de lo que dice el Código de Trabajo, puede decir, ok, le vamos a dar el salario por año, ¿no? Si fuera el salario por año, simplemente lo que haríamos en este caso, nos vamos por esta vía y decimos simplemente lo que vamos a hacer, lo que vamos a dividir entre 12, más sencillo, ¿no? ¿Ven? Y aquí sí cumplimos la condición que es para todos igual, ¿no? ¿Ven? Para todos igual. ¿Por qué? Porque simplemente estamos considerando que le vamos a dar un salario completo de indemnización al trabajador. ¿Puede ser beneficioso para la parte presupuestal? Sí, es beneficioso porque al final esto se convierte en un gasto deducible de impuestos sobre la renta para la empresa. Entonces, el contador tiene que hacer un registro mensual de 976.67 en concepto de terminación laboral o indemnización, y debe tener un acumulado de 11.720 en la parte del pasivo laboral. Este pasivo laboral probablemente no sea en la parte de balance general, no solo exista esos 11.720, sino tenga el acumulado de todos los años donde el empleado pertenece a la empresa y como nunca se ha ido, nunca ha renunciado, por consiguiente se le ha ido acumulando, ¿no? O se ha acumulado. Pues unos años puede ser más, unos años puede ser menos. Eso está en función de la cantidad de empleados que tenga la empresa y la asignación salarial supuestamente, por supuesto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo dejamos, cumplimos la condición del Código de Trabajo o lo dejamos un salario por año? Yo creía, licenciado, que es mínimo las empresas que cumplen el Código de Trabajo, más bien se van por un salario por año. Okay. Sí, bueno, la mayoría de empresas lo hacen de esa manera, ¿no? Y sobre todo, como les digo, es por esa razón, ¿no? De que para ellos hasta cierto punto les es indiferente, porque el no pagarlo, el no pagar el 100% lo tendrá que pagar la parte del impuesto sobre la renta. Recordemos que estos gastos son deducibles, se reducen de la utilidad operativa, por consiguiente, es menos la utilidad operativa, pero también se considera que es menos también el impuesto. El impuesto sobre la renta anual, ¿no? Ok, lo vamos a dejar anual. Perdón, lo vamos a dejar no tomando la consideración, pero sí, en algunos casos va a depender, vamos a tomar en cuenta esto, dependerá también de la política de la empresa. Creo que la parte importante acá es considerar que esto puede ser en función de la política de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la política de la empresa para la asignación de las indemnizaciones? Cuando ustedes armen la empresa, ustedes podrían decir, la política de la indemnización para la empresa es otorgar un salario por año terminado, por año laboral, ¿no? Para todo empleado. O puede ser que la política sea basarse en el Código de Trabajo, ¿no? Entregar nada más el equivalente a los salarios por arriba de los 4 salarios mínimos, exactamente eso, ¿no? 4 salarios mínimos por año terminado. Ahí tenemos toda la parte que tiene obligado el patrono a cumplir, ¿no? En concepto de esos trabajadores que tienen empleados. Hoy vamos a determinar la carga social, que la carga social no es más que la sumatoria de todas las contribuciones que tiene que hacer y las obligaciones que tiene el patrono por los salarios asignados a cada colaborador. En este caso vamos a sumar desde acá, que es la parte de la AFP, vamos a sumar el seguro social, vamos a sumar la vacación, sumar el aguinaldo y vamos a sumar la parte de la indemnización. Esto es básicamente la carga social. Si ustedes ven, este empleado que gana $2.500 va a tener una carga social de $758, dólares adicionales al salario que el empleador va a tener que hacerle frente, ¿no? O como parte de la obligación.
Es decir, que aquí viene un análisis, ¿no? Cuando nosotros asignamos un salario, ¿ya? Por la parte del trabajador puede decir, bueno, el muy salario mínimo me están pagando, no vale la pena, esto y lo otro, ¿no? Que estamos hablando de los 304.17. Pero el empresario no lo ve así. El empresario ve y dice, yo asigno un salario de 300.417, pero él está viendo todas estas implicaciones. Está viendo cuánto va a pagar en AFP, cuánto va a pagar en Seguro Social, cuánto va a pagar en vacación, cuánto va a pagar en aguinaldo y cuánto va a pagar en indemnización. Que al final ese salario de $2.500 no es $2.500 que al final como obligación que tiene el patrono, ¿no? Son 3.258.33, ¿no? Sumado a la carga social. Es decir, para mantener un salario de $2.500 no es solo pensar en los $2.500, es pensar que eso se convierte en 3.258 de forma mensual. Porque le estamos sumando la parte de las aportaciones de seguro social, de AFP y todo el resto de las prestaciones, ¿no? Como vacación, aguinaldo e indemnización. Pero ese total licenciado es anual, 3.000 y fracción que se pone. No, señor, es mensual. Esto es mensual. Pero si te lo multiplica por, digamos, una persona que tenga 10 años laborando, es bastante plata, ¿verdad? Sí, lógicamente. ¿Ah? Por eso es que las empresas también, a veces cuando un empleado tiene más de 10 años, ya le duele un poco hacer un despido, ¿no? A veces tratan que el empleado, buscan la forma que el empleado se vaya en lugar que despedirlo. Porque saben que al despedirlo van a tener que cumplir el 100% de la obligación que tienen. Entonces, y financieramente la empresa debe estar preparada, porque se comenzarán a pensar, ¿no? Pensemos esto, ¿no? Que se convierte en un, vamos a ver, estamos hablando, no, esto sí. Imaginemos que queremos despedir a X cantidad de personas, ¿no? Que la suma total representan este total de salario, 11.720. Nosotros deberíamos de tener entonces una salida de dinero cuando vayamos a despedir a ese personal de $11.700. Ya solo pensar de $11.700 para un grupito de empleados o 2 o 3 empleados que por la cantidad que devengan mensualmente puede significar una suma grande de salida de dinero. La empresa debe de estar preparada para esa salida de dinero. En algunos lugares o algunas empresas hoy lo que hacen es también llegar a una negociación. Ok, te voy a pagar el 100%, pero te lo voy a repartir en cuotas mensuales. De aquí, en todo el año, ¿no? Ahora, ¿le conviene al empleado? Pues por tal de no perderlo, va a aceptar esa negociación, ¿verdad? Pero si lo vemos en términos financieros, probablemente aquí lo que se está beneficiando de una u otra manera siempre va a ser la empresa, ¿no? Porque lo que está haciendo es que se está financiando a través de esos recursos que ya no son de la empresa, son del trabajador que ya no pertenece a ella, ¿no? Ok, entonces tendríamos una obligación, vean, mensual, vean, ¿cuánto tendría una obligación mensual? Ya no son los $11.000, son $15.529.86 que tendría que tener el empleador para hacer frente a una planilla de $11.720. ¿Cuánto hay de diferencia? La diferencia son esos $3.809 que tiene que tener para cubrir. Bueno, no mensual, ¿no? Porque lo más próximo que va a pagar, esto lo va a pagar de forma mensual. Los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, ¿no? Si hablamos de mayo, probablemente eso lo estemos pagando los primeros 10 días de junio, estos dos. Esto lo vamos a pagar ahí en diciembre, esto lo vamos a pagar cuando cumpla años y esto lo vamos a pagar cuando se vaya, ¿no? Pero si lo queremos ver como tal, es un gasto redondo de $3.809 en la sumatoria de todo esto. Mensuales. Eso se convierte en 15.529. Para al final un salario de una tabla salarial de 140.640 se convierte en 186.358.27. Y es ahí donde digo, el empresario siempre se pone a pensar, ¿no? De cuánto le implica a la asignación de un salario. Esto es la parte presupuestal. Ok, terminamos hasta acá. Con esto, si ustedes ven, nos ha llevado un poco de tiempo. La próxima clase, lo que vamos a hacer, que es lastimosamente hasta el próximo miércoles, vamos a hacer la planilla de pago.
La planilla de pago tiene su propia complicación porque hay que calcularlo la parte de AFP, la parte de seguro también y la parte de impuestos, ¿no? Retención de impuestos. Así que si tienen alguna duda antes que nos vayamos, con gusto, ¿no? La respondemos. ¿Alguna duda, comentario que quieran hacer antes de irnos? Lick, yo solo me quedé con una inquietud sobre el caso que usted expuso que había dejado pasar. Es cómo, o sea, por qué mandó, digamos, al empleado a sacar un dato al Ministerio de Trabajo si, según lo que usted dijo, no llevaban registro de nada. Porque no estaba metido en planilla. Buena razón, ¿no? Usted puede, usted dice ¿por qué? Porque miren, cuando vamos por la parte legal le va a decir desde que el momento que la persona cumple un horario sin necesidad de tener un contrato por X cantidad de tiempo, probablemente estás asumiendo un derecho, ¿no? La persona, ¿no? Está asumiendo un derecho, ¿ya? Yo me recuerdo que en esa oportunidad, con la persona que lo estamos tratando era una abogada, ¿no? Y me decía ella, mire, por derecho la persona cumple un horario, sí. ¿Qué más me decía? ¿Tienen un contrato? No. Me dice, no hay un contrato, pero la persona, lógicamente, ha tenido una dependencia de ustedes y lo puede demostrar a través de todos los pagos que ustedes le han hecho, ¿no? O le hacen de forma periódica a través de su cuenta bancaria. Entonces me decía, usted puede seguir el proceso y puede decir, mire, nosotros no, pero usted tampoco tiene un contrato donde dice explícitamente que ella lo contrató por servicios o por honorarios. Si yo hubiese tenido ese contrato por honorario, simplemente no le hubiera pagado nada, ¿no? Porque explícitamente lo dice. Y tengo el contrato sin mayor discusión. Pero como no existía tampoco un contrato de prestación de servicios, simplemente había un acuerdo no verbal, entonces existía la duda que probablemente el juez diga, bueno, hay que pagarle porque le damos la razón a ella, ¿no? Porque, no, de parte de ustedes no tienen un contrato y de parte de ella está presentando los pagos frecuentes que ustedes le hacen. Entonces decía la abogada, hay una demostración de dependencia laboral que probablemente los obligue a asumir la responsabilidad. Entonces nosotros, para no irnos más allá de la situación, dijimos, bueno, paguémoslo. Porque la opción estaba en que, ¿cómo le dijera? El escenario estaba en que podíamos ganar, podíamos perder también. Pero más allá de ganar o perder, era simplemente también que uno tiene que ser considerado, ¿no? Yo me puse en la parte de la empleada, ¿no? Ex empleada, ¿no? O sea, si yo me pongo en la posición de ella, que un día probablemente a mí me corran de mi trabajo, voy a querer que la empresa me responda de la misma manera, o tal vez no me respondan de la misma manera, pero por lo menos yo que tengo la capacidad, la oportunidad de hacerlo, pues tampoco, ¿no? Si no voy a hacer pobre a la empresa por esa acción que voy a hacer, ¿no? Lógicamente, por eso digo, debemos de tomar ciertos criterios en ciertos momentos que probablemente contradigan, ¿no? O riña de alguna manera con las exigencias de la parte patronal, ¿ya? Pero también debemos de tener criterio y debemos de tener hasta cierto punto que brindar las condiciones, ¿no? O sea, si ya, de hecho, en este caso no había una provisión, ¿no? Pero imagínense en aquellos casos donde ya hay una provisión, donde el empleado ya gozó, o sea, es decir, ya hizo uso de ese derecho de descontarse el gasto, con más razón, ¿no? El empleador no debería de cerrarse a pagar esas prestaciones que están ahí y que le corresponden por ley al trabajador. Pero a veces la situación financiera, pues le echamos la culpa, ¿no? A la situación financiera y pensamos, si yo hago esto, voy a dejar desfinanciado la empresa, falta de liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando nosotros logramos ver que hay salarios, o hay empleados, perdón, que tienen un salario alto y que tienen muchos años de pertenecer a la misma empresa. Entonces, están pensando que es mucha plata que van a sacar en el momento, ¿no? Y a veces, lógicamente, las empresas tampoco tienen el capital suficiente para cubrir esas obligaciones, a pesar que están ya de alguna manera provisionadas. Entonces, por eso es que nosotros lo hicimos de esa manera. Gracias, Lick.
nos quedamos hasta acá y seguimos hablando de esta parte la próxima clase, ¿no? Que es día miércoles, día lunes, recuerden que es día 10 de mayo, ¿ya? No nos conectamos porque es día suelto, ¿ya? Los que les toque trabajar, recuerden que les toca cobrar doble, ¿no? Bueno, no digan que aquí lo dijimos en administración, teoría administrativa. Pero bueno, les deseo que tengan una feliz noche, feliz descanso. Y bueno, este archivo se lo compartiré hasta que esté completo con la parte de la planilla de pago, ¿no? Que va a ser el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Feliz noche a todos.